La cultura financiera no solo es amplia, sino útil, porque uno nunca se imagina en qué circunstancias se mueve la cotidianidad. Crecen los actores económicos y de manera gradual debe crecer también la cultura financiera, y cada momento puede ser especial para ilustrarnos. Les recuerdo que nosotros cada martes después de la novela podemos conectar con nuestras finanzas. Si hablamos de pagos digitales, inclusión o educación financiera, bancarización de operaciones, digitalización, ¿saben a qué nos referimos? Aprender a gestionar tus finanzas personales y empresariales resulta motivación para cada encuentro. Martes, 9:30 de la noche, Canal Educativo. Conecta tus finanzas. Algo que pudiera parecer muy complicado, pudiéramos entenderlos mejor si contamos con el profesor Jorge González, quien es director de la Banca Internacional del Banco Popular de Ahorro, a quien le doy la bienvenida. Gracias. Bueno, ya conocemos que ni la bancarización ni la transformación digital son tan nuevas como algunos creen, ¿no? Pero hay medios de pago de los cuales les proponemos hablar hoy, muy tradicionales. El dinero es el más conocido, pero se conocen otros. Hay otros, de hecho, profe. Correcto. Quizás de conjunto casi con el dinero surge el cheque. El cheque en un inicio en la historia de las civilizaciones se utilizó para llevar un dinero escrito de un lugar a otro y con ello honrar un pago que podía hacerse fiándose del emisor de este cheque. Bueno, en la actualidad aún tenemos los cheques. El cheque de pago, aunque a partir del surgimiento de la banca electrónica ha mermado un poco su uso, aún es muy útil, sobre todo para las empresas, aunque no eximimos de esto a las personas naturales. El cheque tiene el mismo uso que el efectivo, pero tiene una gran ventaja sobre él, que el cheque da más seguridad, tanto al que emite el cheque como al que recibe el cheque. Si yo le preguntara, ahora que usted habla de seguridad, de todos los medios de pago, que usted no los ha mencionado todos, hemos mencionado el dinero en efectivo y el cheque, ¿usted aconsejaría uno como el más seguro? ¿Es posible hacer esa clasificación? La pregunta es polémica. No aconsejaría uno, creo que es coyuntural, que es circunstancial. En esto incide el volumen de efectivo que se esté manejando, en esto incide la tecnología que tengamos disponible. Ahora, el cheque sí es un instrumento muy seguro, como lo puede ser una transferencia bancaria, como lo puede ser el uso de las plataformas de pago, que de esto se va a hablar en programas posteriores con más detalle. Ahora, volviendo al cheque, para emitir un cheque se necesitan unas cuestiones muy sencillas. En primer lugar, que existan dos cuentas bancarias, la cuenta del emisor, la cuenta del beneficiario de este cheque. Aunque después conversaremos sobre los cheques de gerencia, que no necesita uno tener una cuenta bancaria para que sea emitido. Entonces está reconociendo que hay diferentes tipos de cheques, no todos son iguales. Hay diferentes tipos de cheques. Cualquier actor económico puede acceder al banco, teniendo su cuenta en este, puede solicitar la emisión de una chequera. Esta chequera es utilizada para honrar deudas o depósitos en terceras cuentas. A esto se le llama un cheque nominativo. La chequera igualmente tiene la libertad de ordenar al banco que le pague o deposite en una cuenta a un tercero por deudas que haya contraído esta persona que emite el cheque. ¿La chequera es solo para personas naturales? No. La chequera es para personas jurídicas. Es para personas jurídicas. Sí, para personas jurídicas. Ahora, el cheque igual puede ser certificado. ¿Qué garantía da el cheque certificado? Que cuando uno presenta el mismo, ya existe ese fondo, fue separado, fue un poco designado para el pago de la emisión de este cheque. Pudiera ocurrir que un cheque, el cual tiene una vigencia de 60 días, no sea depositado en el banco por el beneficiario de este importe en los primeros 30 días. Y aunque no es correcto, pero pudiera ocurrir que la cuenta quedara momentáneamente sin fondos y el cheque retornaría entonces, por no tener fondo,
del cual, para el depósito del cheque, ¿no? El certificado da la garantía de que al ser depositado tiene el fondo ya un poco separado para el pago. En 60 días uno puede depositar el cheque. Ahora, existen los llamados cheques voucher, donde se consigna al dorso el objeto que se está, o sea, cuál es el objeto de pago del mismo, ¿no? Y da un poquito de más... flexibilidad. No tanto flexibilidad, sino todo lo contrario. Seguridad. Se consigna que se está pagando exactamente esto que al dorso se pone en el cheque. Es más cerrado. Más cerrado. Ahora, existen cheques llamados gerenciales o de gerencia, que son cheques que emite el banco. Estos cheques son para las personas naturales y dan una gran ventaja en cuanto a la seguridad, porque permiten, acercándose uno al banco, realizar lo que se le llama una compra del cheque. O sea, uno o de su cuenta o depositando el dinero por ventanilla, recibe un cheque que pueda después con él honrar una deuda, comprar algún bien o servicio y el banco se ve obligado a la presencia de este cheque a depositar en cuenta o dar por ventanilla ese importe con el cual uno recibió el cheque en su origen, ¿no? Si el cheque se roba, no hay problemas. Simplemente se cancela el cheque y se emite uno nuevo, porque este cheque está personalizado. O sea, uno compra un cheque para un pago personal. Esta es la primera gran garantía. Eso es una gran ventaja Sí. que tiene el cheque. No tiene uno que viajar con una maleta de dinero abrazada a ella por temor que se la puedan robar. Solo con un papelito. El cheque se puede guardar en un lugar bastante discreto. Y el cheque, si se robase, tampoco ocasionan males mayores, porque el dinero se conserva. Las únicas ventajas del cheque es que se puede trasladar fácil y que es seguro. Entonces, habría también la transferencia. Entonces yo le diría, bueno, profe, ¿cheque o transferencia? La transferencia da una mayor comodidad. El cheque se emite en la empresa, digamos, si tomamos un actor económico, una empresa emite un cheque, pero este cheque tiene que ser entregado en mano o a través de un tercero a la persona a la cual se le va a trasladarlo pagar. yo mismo. Exactamente, Claro. hay que moverse. Físicamente, geográficamente uno debe moverse. Cuando el traslado es a largas distancias, como puede ser entre provincias, pues es mucho más cómodo, obviamente, hacer una transferencia. Yo diría que siempre es más cómodo hacer una transferencia. Hoy la tecnología nos permite que esa transferencia pueda hacerse desde la propia oficina, con el uso de la banca remota. Para la banca remota solamente se necesita tener, bueno, una PC, una laptop, estar conectado a la red y demás. Pero el banco todo esto lo puede solucionar con el cliente y es un trámite bastante sencillo de lograr. Ahora, la transferencia, le decía, permite agilidad, en primer lugar. Gran seguridad también, porque la transferencia se realiza entre cuentas igualmente, aunque existen transferencias, sobre todo aquellas destinadas a personas naturales, donde uno presentándose en una sucursal puede ordenar una transferencia a otra persona natural y esta, en el caso que no tenga cuenta bancaria, puede recibirla en esta sucursal a la cual ella tiene acceso, que normalmente se busca algo cercano a su domicilio. Bueno, obviamente hay que consignar los datos de esta persona, nombre y apellidos, su dirección para buscar cercanía con la sucursal, el número del carnet de identidad, y con la presentación de este documento, el carnet de identidad, pues se recibe la transferencia. Ahora, la tecnología ha desplazado un poco este procedimiento. Ya por lo general nadie va a una sucursal a imponer una transferencia. Profe, antes de seguir adelantándonos, la transferencia en relación con el cheque, bueno, también deja una traza. Sí. La transferencia es obvio, deja una traza que se puede después revisar, ¿no? O sea, quién emitió, a dónde fue. Por lo general, a no ser que ocurran causas mayores, ¿no? Por lo general, la transferencia es prácticamente inmediata, no en tiempo real, pero inmediata. O sea, uno ordena al banco el envío de una transferencia a otra cuenta y se realiza electrónicamente.
La banca remota permite dar otras facilidades, ¿no? Como es consultar su propio estado de cuenta y ahí puede entonces uno saber si recibió la transferencia o no recibió la transferencia. Y bueno, sí, de no recibir el respectivo reclamo y demás. Es muy ágil, es segura, pero no pudiéramos decir que el cheque es mejor o que la transferencia es mejor. No. Cada uno en las circunstancias en que se vaya a efectuar. Es algo natural de que todos nos inclinemos por lo que sea más fácil, más ágil, más moderno. Más moderno, y la transferencia, lógicamente, suplen esto al cheque. Le propongo una pausa y hablando de modernidad, les recuerdo que nosotros contamos con un código QR en pantalla que usted puede visitar y estar en contacto con el Sistema Bancario Nacional. Y les recuerdo que estamos aquí en este diálogo para ilustrarnos cada martes después de la novela. Cheques, letras de cambio, pagarés, cartas de crédito. Ante el avance de la transformación digital en la banca cubana, aún se utilizan con regularidad. De esos instrumentos de pago, el que más se utiliza en nuestras sucursales es el cheque. Después le continúa la letra de cambio. Y por último, las cartas de créditos locales y los pagarés han dejado su funcionamiento poco a poco dentro del país en general. Generalmente utilizamos los medios de transferencia electrónica. El método fundamental. El banco brinda asesoría a todas las formas de gestión no estatal de todos los instrumentos de pago que existen en nuestras sucursales. En este caso conocemos de estos mecanismos, pero ni las empresas nacionales con las que tenemos contratos nos los han solicitado y nosotros no hemos visto la necesidad de emplearlos. Nos es muy cómodo hacer las transferencias, sobre todo con el sistema Metro en línea para la moneda nacional, y es el que más empleamos. Desde que comenzó la bancarización, hemos tratado que todo lo que se haga en nuestras sucursales sea a través de los canales electrónicos. Héctor Reyes Tarragó, para Conecta tus Finanzas. Y seguimos conversando con el profesor Jorge González, quien es director de la Banca Internacional del Banco Popular de Ahorro. Y comentábamos hace unos minutos en relación con las transferencias y usted decía, bueno, ni cheque ni transferencias, no me inclino por uno ni por otro, sino las circunstancias son las que deciden. Pero hay diferentes tipos de transferencias también. La tecnología ha desplazado inclusive las transferencias tradicionales, donde uno iba al banco, ordenaba una transferencia para enviarla a algún lugar del país. Hoy en día, con el uso de la telefonía móvil, pues se pueden, a través de las plataformas de pago, enviar transferencias. De esto se va a hablar con mucho más detalles en este mismo programa un poco más adelante, pero no quiero dejar de mencionar que existen dos formas diferentes de ver la transferencia. La transferencia como el intercambio de un monto determinado de dinero entre dos personas y la transferencia como una vía de pago a cambio de recibir un servicio o un bien por ello. Y cada uno se hace en las plataformas de pago por una opción diferente. Ambas desde un dispositivo móvil. Desde un dispositivo móvil. Ambas muy seguras si observamos las normas que se establecen para hacer una transferencia segura, y ambas también muy rápidas. Han desplazado a la transferencia tradicional, pero no quiere decir que muchas personas, o por no poseer la tecnología, o porque su mentalidad se enmarca en lo más tradicional, no acudan a nuestras sucursales bancarias y realicen sus transferencias a través de ellas. Usted me decía ahorita, grandes sumas de dinero, muy pocas personas se atreven a hacerlo por un dispositivo móvil o entre personas, ¿no? Siempre utilizan el banco. Quizás exista un poco ese tabú, ¿no?, de que la transferencia, aunque existen umbrales para las transferencias, de esto no quiero comentar con mucha profundidad porque en otros programas se va a hablar de ellos, ¿no? Pero existen determinados límites de realizar transferencias entre personas naturales, no así entre una persona natural y un actor económico, pero
los montos, los grandes montos, digamos, interempresariales, se realizan por plataformas más convencionales, como puede ser la banca remota, que, como comentábamos, deja una traza, pasa por el banco y no va directamente de cliente, o sea, de persona a persona, o de imagino cliente también a empresa. que necesite una concentración mayor y entonces... También. Y yo creo que nuestra mente aún no está adaptada o muy adaptada a hacer en transacciones de grandes sumas, utilizar las plataformas móviles. Ahorita comentábamos que crecen los actores económicos y debe crecer así también la cultura financiera. Y tal vez yo le pudiera preguntar, ¿por qué puede sernos útil a cada uno de nosotros como ciudadanos conocer cuáles son las diferencias entre un cheque, una transferencia, las ventajas que nos ofrecen desde su mirada de persona que ha tenido que ir enseñando, que ha tenido que ir mostrando, porque además la vida le ha puesto en el papel de profesor muchas veces? Útil siempre es. Creo que sobre todo porque rebasa el papel del efectivo. O sea, a veces nos acostumbramos a llevar efectivo en la billetera, en la cartera, en el monedero, y creemos que es la forma más segura, porque lo estamos viendo, sobre todo el que recibe el efectivo, ¿no? Quizás en esto pueda haber un margen mayor de engaño, de estafa, que cuando realizamos una transferencia bancaria, una transferencia por las plataformas de pago o presentamos un cheque. En ello hay una dosis de mayor seguridad, tanto para el que emite como para el beneficiario de la transferencia o del cheque. También hay otros medios de pago, porque bueno, de los medios de pago estamos dialogando hoy con usted en esta emisión. Y cuentan las cartas de crédito y cuentan los créditos documentarios. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? ¿A qué se refieren? La carta de crédito es un crédito documentario. Existen otros como el pagaré, la letra de cambio, pero la carta de crédito es la más utilizada. La carta de crédito, aunque su uso más común es el internacional, también puede utilizarse nacionalmente. Le llamamos carta de crédito doméstica o carta de crédito local. Es un instrumento también de pago, pero asociado al crédito. Y para decirlo de una forma muy simple, si yo le compro algo a usted y no tengo la capacidad de pagarle al momento, pues podemos, a través de un contrato comercial, decidir que mi pago va a ser diferido. Yo le voy a pagar de aquí a 360 días. Muchas veces esto viene relacionado porque la compra que estoy realizando es la que me va a proporcionar la capacidad de pago para reponer este dinero que debo abonar por el bien recibido o el servicio recibido. Ahora, la carta de crédito la emite el banco. ¿Quién la emite? El comprador. O sea, la persona que debe pagar, en acuerdo obviamente con el vendedor. Una vez se hace un contrato comercial entre ambas partes, ambos bancos, tanto el emisor como el banco que designe la persona que va a cobrar este importe, se le llama banco avisador, deben ponerse de acuerdo en los términos en que se va a pagar esta carta de crédito. Internacionalmente, que es muy usada la carta de crédito, los bancos, para poder hacer este tipo de transacción, deben tener determinados convenios de corresponsalía, que es como se le llama, donde se autoriza a hacer transacciones monetarias entre los bancos. El banco emisor simplemente, al recibo de los documentos de embarque, o sea, cuando la mercancía ya está lista para ser embarcada, libera la carta de crédito y a partir de ahí se transcurre un periodo determinado que se pacta entre las partes o puede ser compartida, puede ser al recibo de los documentos se paga un determinado % de la carta y al transcurrir el periodo pactado se paga el resto.
La carta de crédito la emite, ¿no?, el que compra. El que compra. El que compra. ¿Y qué beneficios recibe el banco en función de mediador? El banco en este caso cobra algunas comisiones por la emisión, cobra comisiones. El banco no tiene una tasa de interés sobre las cartas de crédito, aunque sí existe la posibilidad de financiar una carta de crédito. ¿En qué se traduce? Yo como comprador no tengo la liquidez suficiente para honrar la carta de crédito y el banco me financia, me otorga un financiamiento por el cual sí se cobra una tasa de interés. Pero aunque está vinculado a la carta de crédito, no forma parte de ella. Si yo tengo suficientes posibilidades de honrar mi carta de crédito, el banco no me financia y yo, transcurrido el periodo pactado con el proveedor, honro mi carta de crédito y el monto establecido por la compra de este bien o de este servicio se deposita en el banco del beneficiario de la carta de crédito. Internacionalmente la carta de crédito es muy utilizada. ¿Y en Cuba? En Cuba no tanto así, aunque existe todo el procedimiento para poderla utilizar, sobre todo en las transacciones entre los actores económicos, que es quienes llevan la dinámica de la compra-venta de bienes y de servicios, porque hay actores que prestan servicios y también pueden ser remunerados. ¿Cree usted que pudiera ser más utilizada? ¿Qué se necesitaría para ello? Bueno, quizás ganar un poco en cultura del uso de la carta de crédito local. Los procedimientos están establecidos, existe la posibilidad, los bancos están impuestos de cómo operar, existe todo un protocolo no complicado para poder usar este medio de pago crediticio, y que es muy cómodo, tanto para el proveedor como para el que recibe este bien. Ahora, ¿en qué casos mi vecina, que está gestionando un negocio particular, le pudiera hacer necesario contar con una carta de crédito? ¿En qué momentos tendría entonces, qué circunstancias la obligarían o la beneficiarían con tener una carta de crédito? El tema se hace un poco complicado porque me está hablando de su vecina que quiere montar un negocio. Normalmente las cartas de créditos locales llevan algunas premisas. La primera es que tiene que tener su cuenta bancaria, o sea, una cuenta bancaria, tanto el beneficiario de esta carta de crédito que emite el comprador de lo que necesite su vecina para su negocio, y la cuenta de ella, ¿no?, propiamente en el banco. Y a partir de ahí, bueno, estaría todo el procedimiento establecido para la apertura de esta carta de crédito. Bueno, les recuerdo que nosotros nos podemos siempre ver cada martes después de la novela y que aquí en la pantalla tenemos un código QR que le permite interactuar después de este espacio, si se quedó con alguna duda, con el Sistema Bancario Nacional. Para conectar tus finanzas debes conocer. Cada martes, después de la novela, estamos en el canal educativo, donde siempre se aprende, y esta vez, de cultura financiera. Y seguimos conversando hoy sobre medios de pago. Y ahorita habíamos hablado de las transferencias, pero hay una pregunta. Si yo necesito recibir una transferencia desde otro país. Una persona natural puede recibir de los países donde existan bancos corresponsales con los bancos cubanos una transferencia monetaria por el importe que se imponga esta en el exterior. ¿Por qué hago la acotación donde existan bancos corresponsales? Normalmente la transferencia se hace entre dos bancos que tengan un contrato de corresponsalía. El uso de terceros bancos encarece la transferencia. Es posible realizarla, pero encarece la transferencia. Porque sería, bueno, no puedo enviarte directamente la transferencia, la hago a través de otro banco y quizás a través de otro banco, y cada banco cobra sus comisiones por el envío de las transferencias. Pero la transferencia bancaria puede ser desde el exterior a recibirse a una persona natural
o en cuenta o a cobrar en una sucursal. Para ello se necesita conocer el código que identifica al banco. Se le conoce como el código SWIFT porque es la plataforma de mensajería financiera que se utiliza para el envío de las transferencias. Esto los bancos lo tienen, lo pueden proporcionar a los clientes y luego queda el tema de las comisiones. Las transferencias se imponen normalmente en 3 formas para el cobro de las comisiones. O toda la comisión la asume el que envía la transferencia, o se comparten las comisiones entre ambas partes, o toda la comisión se asume por el que recibe la transferencia. ¿Y el banco? El banco cobra sus comisiones, pero a través de los convenios que están pactados. Que se pactan con los bancos corresponsales. La transferencia, le comentaba que puede ser a una cuenta o puede ser a cobrar en una sucursal. Igualmente, como las transferencias nacionales, una sucursal la más cercana, la persona se cita, cobra su transferencia, o sea que existe la posibilidad también de recibir transferencias. Y además, entre los medios de pago, ahorita hablábamos de las cartas de crédito, pero también existen los créditos documentarios y todos tienen alguna ventaja. Dentro de los créditos documentarios también existe el pagaré, que se utilizó durante mucho tiempo, se utiliza aún, y existen las letras que los bancos realizan el descuento de estas letras, ambos muy útiles, sobre todo para las empresas, para los actores económicos, y los bancos tienen en su haber el uso de estos medios de pagos también. Bueno, ya usted al inicio me decía, yo no aconsejo uno u otro, las circunstancias son las que definen qué medio de pago se utiliza, pero usted sí aconseja que tenemos que seguir ganando en cultura financiera, porque para conectar con nuestras finanzas es imprescindible. Sí, las finanzas se modifican, avanzan, se amplían, se enriquecen y la persona debe ir a la par de estas posibilidades que dan los bancos. Obviamente tenemos que seguir todos ganando en cultura financiera. Muchísimas gracias, hemos aprendido muchísimo en esta emisión y yo les recuerdo que cada martes, justo después de la novela, nos podemos encontrar porque es una manera, un momento para ilustrarnos, porque la cultura financiera es beneficiosa para todos, para usted y para nosotros. Nos vemos. Ahorita comentábamos que crecen los actores económicos y debe crecer así también la cultura financiera. Y tal vez yo le pudiera preguntar, ¿por qué puede sernos útil a cada uno de nosotros como ciudadanos conocer cuáles son las diferencias entre un cheque, una transferencia, las ventajas que nos ofrecen desde su mirada de persona que ha tenido que ir enseñando, que ha tenido que ir mostrando, porque además la vida le ha puesto en el papel de profesor muchas veces? Útil siempre es. Creo que sobre todo porque rebasa el papel del efectivo. O sea, a veces nos acostumbramos a llevar efectivo en la billetera, en la cartera, en el monedero, y creemos que es la forma más segura, porque lo estamos viendo, sobre todo el que recibe el efectivo, ¿no? Quizás en esto pueda haber un margen mayor de engaño, de estafa, que cuando realizamos una transferencia bancaria, una transferencia por las plataformas de pago o presentamos un cheque.